Buenos días, mis hermanos. Les invito a ir al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, y vamos a estar en los versículos 16 al 34. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en una barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Oramos. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor, y suplicamos nos hables, Padre. Habla a tu iglesia, sé con el instrumento humano, que es débil, Padre, y ayúdanos para poder comprender tu palabra y para poder vivirla. En Jesús, amén. Alea y acta est. Ahora sí se volvió loco el pastor, está hablando en lengua. Sí, estoy hablando en lengua, estoy hablando en latín. Una lengua de verdad, un idioma. No lo que hablan gente por ahí. Estoy hablando en latín. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa alea y acta est? Tenemos que remontarnos al año 49 a.C. para poder decirte lo que significa, y vas a saber que es algo que probablemente la mayoría de nosotros conocemos. Julio César, con todo su ejército, había acabado de cruzar el río Rubicón y se había adentrado a Italia en lo que sería una de las batallas más decisivas en su vida y en la vida, por supuesto, de los que le seguían. Cuando él con todo el ejército cruzó el río, ya no había vuelta atrás. Se habían adentrado y eso era una declaración absoluta e indiscutible de guerra para Italia. Y fue allí cuando él dijo estas palabras, que no significan otra cosa que la suerte está echada. Con esas palabras, él quería recordarle a su ejército que habían dado un paso que era irreversible, no había vuelta atrás, pero a la vez quería darles la confianza de que podían seguir. Y por supuesto el ejército confió en Julio César, porque era el tipo de líder que había demostrado a través del tiempo ser capaz de liderarlos y llevarlos a la victoria. Mis hermanos, nosotros también un día dimos un paso de no retorno. Hubo un día en nuestra vida, todos los que estamos aquí, por supuesto, y que hemos confiado en Jesús, hubo un día en nuestra vida donde dimos un paso, cuando creímos, cuando confiamos en Jesús, y es un paso de no retorno. Y nosotros tenemos que entender que como cristianos el llamado a la vida cristiana, como muchas veces nosotros decimos, no es fácil, es retador, es difícil. ¿Cuántas veces nos han dicho la vida cristiana no es fácil, verdad? ¿Cuántas veces no nos han dicho la vida cristiana no es color de rosa? ¿Y a quién hace falta aquí que se lo demuestren? La vida cristiana es retadora, es difícil. Recuerden que los hermanos de Roma, los cuales se escribe el libro de Marcos, estaban siendo perseguidos. Y yo me imagino que en un contexto de persecución, en un contexto de tanta presión, ser valiente para extender el reino, ser valiente para seguir adelante,
Ser valiente para seguir proclamando a Jesús, para seguir confesando su fe, necesita confianza, necesita la seguridad de que aquel que nos llamó tiene el suficiente poder y la suficiente autoridad para llevar adelante su reino, a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias. Y eso es lo que creo que el pasaje de hoy nos está retando. Creo que de esa manera nos está desafiando. Yo creo que el pasaje de hoy nos anima a ser valientes, confiando en que Jesús tiene toda la autoridad. Y esta es la verdad, déjame decírtelo una vez más. Seamos valientes. Jesús tiene toda la autoridad. Seamos valientes. Jesús tiene toda la autoridad. Hermanos, el pasaje de hoy, la autoridad es un tema bien central en toda la narración que vamos a estar viendo. No solo porque la vemos repetido en el versículo 22, ustedes ven ahí que la gente se miraba la doctrina y se repite esta idea posteriormente en el versículo 27, donde dice que se asombraban y ellos decían que nueva doctrina es esta, que con autoridad, este término, esta idea de autoridad que se repite en el pasaje, sino porque en toda la narración desde el versículo 16 hasta el versículo 34, nosotros vamos a ver cómo Jesús muestra esa autoridad en diferentes momentos y contextos, y de cada uno de ellos nosotros vamos a sacar enseñanzas para nuestra vida. Lo que vamos a hacer entonces en esta mañana, y yo le propongo a ustedes que me acompañen en esa tarea, es ver cómo Jesús muestra su autoridad en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, y sacar enseñanzas para nuestra vida que nos animen entonces a nosotros a ser valientes, a ser osados en este andar cristiano. Entonces vamos a ver en primer lugar dónde vemos esa autoridad, y lo vemos en primer lugar en los versículos 16 al 20, donde nosotros vamos a ver ahí que Jesús tiene autoridad sobre la vida de aquellos que le siguen. Jesús tiene autoridad sobre la vida de aquellos que le siguen. Los versículos 16 al 20 pues narran el encuentro de Jesús con 4 pescadores que posteriormente sabemos que pues serían parte de este cuerpo de los 12 apóstoles. Y esto ocurre todo en un escenario junto al mar. Dice que Jesús junto al mar de Galilea ve a estos 4 pescadores. Y hay algo interesante aquí en lo que quiero que presten atención en estas 2 palabras. Eran pescadores. Pastor, ¿y qué importancia tiene eso? Claro que eran pescadores. Sí, pero eso dice mucho. Son 2 palabras que dicen mucho. Y te voy a decir por qué. Porque tú puedes decir, yo puedo decirte, usted puede decir, Rubén estaba pescando. Pero Rubén no es pescador. Rubén estaba jugando ping-pong con los hermanos de la iglesia. Pero yo no soy deportista ni soy jugador de ping-pong. O sea, nosotros podemos hacer algo en un momento de nuestra vida y eso no forma parte de nuestra esencia, de lo que somos, de nuestra identidad. Eso no es algo arraigado en nosotros. Podemos hacerlo de manera ocasional. Pero yo creo que Marcos intencional en decirnos, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, no como algo casual, sino porque eso es lo que ellos eran. Eran pescadores. De manera que con estas palabras, Marcos nos está revelando algo que para ellos tenía mucho que ver con su identidad. Eso es lo que ellos eran. Cuando la gente lo veía por la calle, decía, ahí viene Simón. ¿Simón qué? El pescador. Es su identidad. Es algo que está arraigado a su vida. Pero él nos deja ver además otras cosas más, otros detalles del llamado que Jesús hace a estos 4 hombres. El negocio de la pesca era algo familiar, así que es probable que nosotros podamos quizás especular un poco en el hecho de que había una relación emocional muy íntima con la pesca. No era solamente un trabajo común, era el trabajo de la familia. Y miren cómo él es enfático en decirnos, Simón y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. O sea, era algo, primero que era parte de su identidad, segundo que era algo familiar, algo con lo que ya probablemente tenían lazos afectivos, lazos emocionales con la tarea que ellos hacían. Y hay algo que Marcos, aunque él no dice estas cosas, nosotros la deducimos por la narración, era por supuesto la fuente de ingresos y de sostenimiento para su vida. Y quiero que sepan que la pesca en aquellos tiempos no era un negocio pequeño, era un negocio bueno, era un negocio lucrativo. Cuando los pescadores no eran obreros de
de algo, de un tipo de negocio con poco nivel adquisitivo. Piensen en alguien de un nivel medio, una clase media. Si lo viéramos en el tiempo de hoy, no tenían una MIPYME, pero tenían un local, un negocio, un mercadito. Vaya, para tener un ejemplo en nuestro contexto. Era un negocio lucrativo. Era un negocio que daba poder adquisitivo. De hecho, cuando termina la narración, el versículo 20 nos dice que ellos, los hijos de Zebedeo, dejan a su padre con quienes, con los jornaleros. ¿Quiénes son los jornaleros? Personas pagadas, obreros asalariados. O sea, que eso nos indica dos cosas. Uno, el cuidado de ellos, de dejar a su padre acompañado, aunque lo van a dejar solo, dejarlo acompañado, pero el hecho de que tenían un negocio con un poder adquisitivo como para tener trabajadores pastores. ¿Y para qué todo eso que usted nos ha dicho y nos ha recreado y hablado? Para que tú entiendas que cuando Jesús llega y les dice, vengan en pos de mí, estos no eran 4 vagos sentados en una esquina sin nada que hacer. No eran 4 personas que estaban sentados al lado del mar y llega Jesús y le dice, ustedes no tienen nada que hacer, les voy a proponer algo que les va a cambiar la vida, les voy a dar una nueva perspectiva, les voy a dar un futuro, les propongo hacer algo con su vida. Ya ellos tenían su vida asegurada, ya ellos tenían su futuro asegurado, ellos estaban tranquilos, estaban, como decimos nosotros, tenían su status quo. Y Jesús los está llamando a abandonar todo lo que era el centro de su vida para seguir a Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Un llamado radical. Radical. El llamado. Y con esto Marco nos está introduciendo en algo que va a ser muy importante en todo el Evangelio y es el costo del discipulado. Seguir a Jesús tiene un costo. Jesús nos llama y ese llamado es radical. Y tú puedes preguntarte, ¿qué es lo que lleva a estos hombres a seguir a Jesús de esa manera incondicional? Uno podría decir, bueno, conocían a Jesús, no lo tenían todo claro, pero ya estaban viendo que probablemente este era el Mesías. Y puede ser, ellos conocían a Jesús en este momento de la historia, aunque Marco no nos narra, pero sabemos que ya en este punto sabían, conocían al menos cosas básicas acerca de la persona de Jesús, porque ya ellos habían escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista. ¿Podría ser eso? ¿Podría ser quizás que lo que le está proponiendo Jesús tiene mayores implicaciones? Jesús le está proponiendo algo más grande, más trascendental que lo que ellos están haciendo con un carácter quizás más eterno. Sí, Jesús lo está haciendo. Jesús los está llamando a ser pescadores de hombres. Está usando un juego de palabras, un juego de imágenes, que uno dice, bueno, qué ingenioso. Ellos pescan peces y Jesús le dice, ven, te voy a llamar para pescar hombres. Pero quiero que sepan que para los judíos, y ellos eran judíos, lo que Jesús le está diciendo tiene un significado profundo arraigado en el Antiguo Testamento, porque la idea de pescar hombres no es nueva, está en el Antiguo Testamento, lo que con otro significado y de otra manera. De hecho, ahora hace poco terminamos Amós, vamos a ver otra vez Amós, así que tranquilo, pero ahí está la idea que como expresión del juicio muchas veces Dios anunció que serían pescados, sacados con anzuelos. ¿Recuerdan eso? Esa idea de pescar hombres en el Antiguo Testamento está asociado al juicio, al ser sacados de su comodidad y de su tranquilidad para ser juzgados. Pero Jesús le da una vuelta a la imagen y ahora lo vierte en un sentido positivo. Van a pescar, a sacar hombres del pecado, a sacar hombres de la tiniebla, a sacar hombres de su vida para seguirle ahora a Él. Y eso era algo mucho mayor que lo que ellos hacían. Pero yo no creo que sea ni la una ni la otra. Lo que Marco quiere relatarnos y lo que yo creo que nos quiere mostrar es que Jesús tiene la autoridad para llegar en cualquier momento a la vida de cualquier persona y volcar tu mundo al revés. Y sacarte de donde tú estás y darte un nuevo propósito. Y eso se llama llamado, nosotros lo conocemos como el llamado eficaz. Jesús tiene el poder para hablar, para llamar, para decir, ven y sígueme, y que ese llamado sea eficaz en la vida de aquellos que Él quiera llamar. De hecho, Jesús lo dijo en una ocasión, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y se resisten, no, me siguen. Lo que está pasando aquí es que las ovejas de Jesús están oyendo su voz y le están siguiendo.
Y cuando miro y pienso en esta historia, viene a mi mente Jim Elliot, siempre viene a mi mente Jim Elliot, este hombre que abandonó todo su futuro, que abandonó su carrera, que abandonó las expectativas que tenían sobre su vida para enfrascarse en una misión que, como todos sabemos, los que conocen la historia, no tuvo siquiera la oportunidad de predicar el evangelio porque lo asesinaron apenas puso pie en tierra. Pero una frase que voy a parafrasearla y me siento conforme con eso porque la estaba investigando y todos la han parafraseado, así que si estoy parafraseando la parafraseada, estoy bastante bien hasta ahí. Y Elliot dijo algo como esto: no es necio, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hermano, no somos necios cuando perdemos aquellas cosas que no podemos retener para ganar aquello que no podemos perder. Y lo que quiero que entendamos a la luz de esto, y con eso quiero que reflexionemos en cómo la verdad de que Jesús tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre la vida de aquellos siguen, nos puede animar a ser osados y valientes mientras el evangelio es extendido, mientras el reino de Dios se expande. Es esta verdad, hermano. Nada de lo que tienes, ni siquiera tu propia vida, te pertenece a ti. Jesús tiene autoridad sobre eso. Quiero que entiendas eso. Y quiero que entiendas que el llamado que el Señor nos hace en nuestra vida es un llamado que es radical. No porque lo digo yo, es porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que si no estábamos dispuestos a tomar la cruz y seguirle, no podemos ser dignos de Él. Si no estamos dispuestos a amar a todas las personas, tener un amor inferior al que tenemos por Él, al de todas las personas, nosotros no podemos seguirle. Lo que te quiero decir con eso es que Jesús es más importante que tu bella esposa, que tu bello esposo. Pero te voy a decir algo que quizás te inquiete un poquito más. Jesús es más importante que tus hijos. Pastor, ¿pero por qué los hijos? Jesús es más importante que tus hijos porque no son tus hijos. Primero, son sus hijos, son de Él. Él te los dio. Él es más importante que tus hijos. Él es más importante que los sueños que tienes sobre tu vida y que los planes que tienes. Que quizás es el plan de viajar, de vivir en otro país, de ser próspero, de tener un carro. Es más importante que todas esas cosas. Jesús es más importante que ese gran título que cuelgas en tu sala y del cual te sientes tan orgulloso. Es más importante que eso. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo si el Señor nos llama. Por supuesto, nosotros no somos los apóstoles, no somos ni Pedro, ni Simón, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan. Pero todos fuimos llamados a ser discípulos, esa es una realidad. Y lo que me da tranquilidad a mí, y estoy seguro que Iván también, nosotros anhelamos que muchas iglesias sean plantadas, ese es nuestro sueño, nuestro deseo, nuestra visión como iglesia, pero tenemos la tranquilidad que cuando Dios lo quiera hacer, va a sacarte de la comodidad y de la tranquilidad en su momento. Te va a decir, ven y sígueme. Se acabó tu tiempo en Nueva Vida, Habana Vieja. Ven y sígueme. Y eso va a ocurrir. Y el Señor lo va a hacer. Y eso a nosotros nos da ánimo. La obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Él tiene toda la autoridad sobre la vida de los que le siguen para hacer su obra, para extender su reino. Noten cómo Él les dice, vengan y síganme. Yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Ustedes no se van a convertir en eso. Yo los voy a convertir. Así que si en algún momento de tu vida tú te has sentido incapaz, si tú te has sentido que tú no puedes, que tú no eres nadie, ¿quién eres tú para servir al Señor? ¿Quién eres tú para ser un instrumento? ¿De qué valor me está hablando, pastor, si yo no soy nadie? Yo no sé ni hablar. Eso no depende de ti. Él tiene toda la autoridad para coger personas comunes, convertirlas en sus instrumentos para llevar a cabo su obra. No depende ni de ti ni de mí. Por eso podemos ser valientes, porque Jesús tiene toda la autoridad. Y lo vemos en esta historia en primer lugar en cómo Él muestra esa autoridad sobre la vida de aquellos que le siguen. Él es la autoridad sobre nuestra vida. No nos pertenece a nosotros. Ahora, eso está muy bien, pastor. Qué bueno que Jesús tiene la autoridad sobre nuestra vida, pero es que en esta batalla, en este andar cristiano, hay muchas cosas más. Pastor, usted sabe que estamos en guerra.
Y esta guerra es dura y es difícil. Bueno, mira lo que continúa diciendo Marcos en los versículos 21 al 28. Ahí nosotros vemos en segundo lugar que Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Y esta segunda parte se centra en una sinagoga. Jesús está enseñando, es día de reposo, él está enseñando a la sinagoga y algunos entienden que el hecho de que Jesús esté enseñando a la sinagoga es una muestra, una evidencia de que ya para ese entonces era reconocido como un maestro, aunque no era tan errado que israelitas mayores de edad con la función adecuada podían enseñar después en la sinagoga. O sea, no era tampoco algo que era un privilegio para algunos pocos, se podía enseñar. El punto no es ese, Jesús está enseñando, ya las personas se están admirando de su enseñanza, porque su enseñanza refleja algo, refleja, ¿qué cosa? Autoridad. Una autoridad que las personas no veían en los escribas de su tiempo. Y yo quiero hacer una pausa aquí, y quizás desviarme un poquito, porque creo que vale la pena también como una enseñanza para nuestras vidas. Los escribas de su tiempo eran los eruditos del tiempo. Si nosotros pensamos en el día de hoy, pensaríamos quizás en los que escriben comentarios, los que escriben todas estas herramientas, en toda esta gente que han estudiado mucho, que tienen mucha preparación, que escriben esos libros académicos profundos. Los escribas eran el equivalente en su tiempo de lo que nosotros tenemos hoy como los eruditos modernos. Y lo que la gente está viendo en Jesús es algo que esa gente no tenía. Y algo que yo quiero resaltar aquí, que nosotros entendamos, es que la autoridad no la da el conocimiento, la autoridad no la dan los títulos, la autoridad no la da nada de eso. La autoridad viene de Cristo y viene de su palabra. O sea, y eso es importante. Si nosotros queremos enseñar y que nuestra enseñanza tenga autoridad, tiene que ser una enseñanza centrada en Jesús. Y tiene que ser la enseñanza de Cristo. Y tiene que ser su evangelio. De Él es que viene la autoridad. Jesús está enseñando y Marcos nos relata esto para hacer foco en un acontecimiento que se suscita dentro de la sinagoga, y es el enfrentamiento entre Jesús y una persona endemoniada, o más bien, entre Jesús y el espíritu, porque la persona que no pinta nada es el demonio, es el espíritu poseyendo a esta persona quien tiene este encuentro con Jesús para mostrarnos precisamente esa autoridad del Señor. Este espíritu nos relata el texto, pues le hace una pregunta a Jesús y hace una afirmación. La pregunta es, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Has venido a destruirnos. Y la afirmación es, sé quién eres, el Santo de Dios. Y algunos pueden ver aquí, por supuesto, cómo Jesús, aún por el reino de las tinieblas, es reconocido como el Santo de Dios. Y algunos han visto en esta enseñanza, bueno, los demonios están reconociendo lo que es Jesús, pero aquí lo que es un juego de, como una especie de juego de poder. En el mundo antiguo se creía que la persona que conociera al Espíritu tenía poder sobre él. Lo que tú estás viendo aquí no es un reconocimiento del demonio de decir, ay, el Santo de Dios, no. Es un intento de sobreponerse por encima. Es una batalla espiritual, cruel, violenta. Jesús está llegando, está enseñando. Los demonios están interpretando de que su llegada está afectándolos, está haciendo de alguna manera una intervención, una declaración de guerra. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Cuál es tu problema con nosotros? Yo sé quién tú eres, yo tengo autoridad sobre ti, yo me pongo por el río encima de ti porque te conozco, sé quién eres. Jesús lo manda a callar y le dice, sal fuera. Okay, tenemos, bueno, todo el evento, el alarido, la bulla, cómo ocurre todo eso, y la gente que se asombra de la doctrina, y se asombra ¿por qué? ¿Qué les asombró a ellos de lo que ocurrió con este endemoniado? Dice, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sabe? El exorcismo no era algo nuevo. En el mundo antiguo existía el exorcismo. Pero ¿sabe cómo ocurría? A través de ritos, gritería, fórmulas mágicas, ¿sabes? Y se me parece un poquito al exorcismo de hoy en día también.
Y en el nombre de Jesús, y sal fuera, y pensaba la calaba, y todas esas cosas que ocurren hoy en día, y 3 horas gritando y haciendo espaviento para que salga un demonio. Eso era lo que se veía en aquel tiempo. Y lo que estamos viendo nosotros hoy también. Pero mira lo que hace Jesús. Cállate y sal fuera. Y eso es lo que asombraba a la gente. Eso fue lo que la gente en la sinagoga vio y dijo, ¿qué es esto? Estos no son los gritones esos que andan dando saltos y brincos. Él solamente mandó a callar y dijo, sal, y salió. Y ahora tú sabes por qué en Nueva Vida no tenemos culto de liberación. Porque nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no necesitamos hacer culto de liberación, número 1, porque Dios no nos mandó a hacerlo. Y número 2, porque tenemos a Cristo y predicamos a Cristo. Y me parece que los demonios no se sentirían muy a gusto aquí. Creo yo. Cuando se sientan a gusto, creo que nos tenemos que examinar. Pero creo que de momento no deben estar muy a gusto, no se sentirían muy a gusto entre nosotros. Hermanos, Jesús tiene autoridad sobre el reino del mal, sobre el mundo de maldad, sobre el mundo espiritual. Nosotros no podemos ser ignorantes a la realidad de que hay un mundo espiritual de maldad. Nosotros no somos carismáticos en ese sentido, pero no somos tontos tampoco ignorantes de que hay un mundo espiritual, de que estamos en guerra. Y esta pequeña narración, este acontecimiento nos recuerda a nosotros al menos 2 cosas importantes sobre eso. Primero, que el Evangelio es una declaración de guerra para el reino de maldad. El Evangelio es una declaración de guerra. Y tú lo puedes ver en la historia. Jesús no ha dicho absolutamente, o menos Marcos no nos relata que Jesús esté buscando demonios en la sinagoga. Él está enseñando. Y está enseñando sobre él. Está enseñando lo que las escrituras hablan sobre él. Y los demonios interpretan esto como un ataque personal. ¿A qué viniste? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué te pasa con nosotros? Y ahora tú sabes por qué. Cuando tú quieres servir al Señor, cuando tú estás más enfocado, tú tienes problemas y tú tienes lucha. Cuando tú estás predicando el Evangelio, cuando tú estás siendo fiel, tú no esperes otra cosa que guerra. Espera guerra. Ya sabes por qué tienes guerra, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué, Señor, si yo estoy bien enfocado, estoy haciendo, quiero servirte y mira cómo estoy? Porque es guerra. Tienes que preocuparte cuando estás tranquilo y todo va bien. Preocúpate en ese momento, pero no te preocupes cuando hay guerra. El Evangelio es una declaración de guerra para el reino de las tinieblas. Así lo ve el mundo espiritual de maldad. Y otra cosa que revela también la historia es que Jesús, y es aquí donde viene la confianza, donde viene la tranquilidad para poder ser valientes en esta lucha, y es que Jesús tiene toda la autoridad para destruir este reino de maldad. ¿Viniste a destruirnos? ¿Viniste a destruirnos? Sí. ¿Sí vino a destruirnos? Nosotros lo sabemos. En toda la narración de la vida de Jesús lo vemos irrumpiendo en el mundo de las tinieblas, expulsando demonios, ganando terreno. En el libro de Marcos más adelante veremos que él claramente dice que él vino a atar al hombre fuerte, al diablo. Después vamos a ver que en la cruz, Colosenses nos lo enseña, que en la cruz Jesús dio una estocada fuerte al diablo, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por supuesto, seguimos en esta guerra, pero esta guerra ya es una guerra que está ganada, es una guerra que ya está librada. Sigue habiendo guerra y lucha espiritual, por supuesto, pero ya la guerra está ganada. Y lo que quiero que nosotros entendamos, cuando nosotros vamos, predicamos, proclamamos el Evangelio del Reino, nosotros podemos tener la tranquilidad de que ya Jesús va delante de nosotros en esta batalla. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Al final de los tiempos, Apocalipsis nos enseña que de una manera definitiva todo el mundo espiritual de maldad será completamente pues juzgado y destruido. Hermanos, hay una historia en el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 7. No quiero que usted lo busque, solamente escuche porque lo voy a usar solamente como una ilustración. Jueces capítulo 7, Gedeón, uno de los jueces de Israel. Dios lo había llamado para liberar, para ir delante de su pueblo, pero Gedeón tenía miedo. Gedeón estaba preocupado. Y Dios le permite a Gedeón escuchar al enemigo. Le dice, ve por la noche al campamento enemigo, Gedeón.
Gedeón va por la noche al campamento enemigo y cuando llega escucha a los enemigos hablando, oye, tuve un sueño, pasó esto, otro, que sí. Y ellos dicen, ese es Gedeón. Dios nos entregó en sus manos, nos va a aniquilar. Y Gedeón regresó, cuenta la historia, regresó atrás y le dijo al pueblo, adelante que esto está ganado. Dios nos dio la victoria, podemos ir con toda la confianza. Hermanos, lo que Dios nos está permitiendo hacer hoy aquí en el libro de Marcos es lo mismo, nos está diciendo, ven acá, escucha lo que dice el reino de tinieblas. ¿Qué tiene contra nosotros, Jesús? Viniste a destruirnos. Escucha lo que el enemigo dice acerca de Jesús. Escucha para que seas valiente, para que seas animado, para que puedas seguir adelante, para que no te desalientes, para que no pienses que las circunstancias, que el mundo, que las dificultades van a impedir que el reino de Dios se expanda, crezca. Nada va a obstaculizar el crecimiento del reino de Dios, hermano. Llevamos años con montones de personas declarando el fin del cristianismo. Y no ha ocurrido y no va a ocurrir, porque nuestro Señor tiene toda la autoridad. Él va a seguir llamando personas a servirle y Él va delante de nosotros y Él lidia con estas cosas que nosotros no podemos lidiar y que muchas veces ni siquiera entendemos. Jesús tiene autoridad sobre la vida de sus seguidores. Jesús tiene autoridad sobre el reino de maldad. Finalmente, hermanos, en los últimos versículos vemos que Jesús tiene autoridad sobre las miserias humanas. Jesús tiene autoridad. Vamos a quitarle el plural, sobre la miseria humana, no sobre las miserias, sobre la miseria humana, porque quiero englobar en esas palabras muchas cosas. En los versículos 29 al 34 tenemos dos historias que ocurren en un mismo marco temporal, en un mismo marco físico. Ellos llegan a la casa de Simón y allí está la suegra de Simón acostada con fiebre. Y Marco quiere resaltarnos que está acostada y la razón es para mostrarnos lo enferma que estaba, que le era imposible siquiera estar de pie. Y vemos entonces este milagro, Jesús la toma, la levanta, ni siquiera dice nada en las demás historias que hemos estado viendo. Cuando llama a los discípulos habla, cuando reprende al demonio habla, y aquí no habla, aquí solamente toma la mano de ella. Es una muestra de la misericordia, de la compasión del Señor hacia las desgracias, hacia esa miseria humana entre las cuales está la enfermedad. Y ella pues es sanada y automáticamente dice inmediatamente, pues la deja la fiebre y ella comienza a servirle. Luego de eso, Marcos nos da como un vistazo rápido. Recuerden que Marcos es muy rápido todo. Alguien dijo que es un evangelio escrito con esteroides. Aunque los esteroides son eso que toman los fisiculturistas para estar enérgicos y haciendo mucho ejercicio. Bueno, alguien dijo, Marco parece que el que lo escribió tomaba esteroides, una forma jocosa de decir, es rápido, te dije esto y vamos rápido para allá. Entonces Marco, en los versículos 32 y 34, nos muestra todo lo que ocurre esa tarde después que se pone el sol. Muchas sanidades, muchas personas siendo liberadas de demonios. Y hermanos, miren, algo que nosotros tenemos que entender acerca de la enfermedad, y por eso es que yo digo, Jesús tiene autoridad sobre la miseria, y no dije solamente sobre la enfermedad y sobre esas cosas, porque la enfermedad, al fin y al cabo, ¿qué cosa es? Y los demonios y todas estas cosas, primero, tienen que ver con la miseria humana en singular, porque la miseria humana, ¿de dónde viene? Del pecado. Si tú te has preguntado muchas veces de dónde, por qué nos enfermamos y por qué hay enfermedades y por qué se enfermó y por qué aquel está sufriendo y padeciendo, la enfermedad es un resultado del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, degradó esta humanidad, degradó este universo a tal punto que nuestros cuerpos se enferman, se dañan. El pecado ha dañado el mundo, ha dañado a los seres humanos al punto de que la enfermedad ocurre. Nosotros no podemos ahora pensar, bueno, ¿y por qué Dios permitió y el otro se enfermó? Es el pecado, hermano, es lo que ocurre normalmente. Y piensen, sufrimos por el pecado. A veces sencillamente como algo providencial, parte de la realidad humana. En ocasiones a causa del pecado de otros contra nosotros, que nos dañan, que nos lastiman, que nos pueden afectar, que nos pueden
lastimar en cierto sentido. Otras veces por nuestro propio pecado, porque es una realidad. Muchas veces estamos enfermos y la causa de la enfermedad es nuestro propio pecado. No podemos culpar a nadie más de eso. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la miseria, la realidad de la miseria humana. Y yo creo que en esta última parte, Marco nos quiere mostrar esa autoridad que Jesús tiene sobre esa realidad. Él tiene la autoridad para sanar, Él tiene la autoridad para liberar, Él tiene la autoridad para tratar como ninguna persona puede tratar con esas o con esa realidad. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis para hablar de dos extremos opuestos que tenemos que evitar nosotros cuando hablamos de esto. Primero, debemos evitar el extremo de pensar que este pasaje nos enseña de que Jesús siempre está dispuesto, abierto y es su voluntad sanar toda enfermedad y dolencia en nuestras vidas. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Ven? Esto es una narración. La Biblia nos enseña que Jesús siempre nos va a sanar. Que si nosotros estamos enfermos, o sea que está enfermo, Jesús sí lo va a hacer siempre. Y si nosotros tenemos la fe suficiente, Él lo va a hacer. Eso es un extremo que nosotros tenemos que evitar. ¿Ok? La Biblia sabemos que Pablo probablemente estaba enfermo y estuvo enfermo gran parte de su vida. No tenemos seguridad, pero si entendemos el aguijón como una enfermedad, que puede ser otra cosa también, no necesariamente una enfermedad, pero si lo entendemos así, sabemos que es parte de la vida. De hecho, Pablo en una ocasión habla que él estuvo enfermo, creo que fue hablándole a los Gálatas, creo, ¿verdad? Le dijo que estuvo enfermo entre ellos. Timoteo estaba enfermo, Jesús le dijo, toma vino a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, no se trata de que Jesús tiene que sanar toda dolencia en nuestras vidas. El otro extremo es pensar que a Dios no le importan nuestras dolencias y enfermedades y que no deberíamos preocuparnos por esas cosas, que debemos pensar más arriba y pensar en otras cosas y poner nuestra vista más allá y como si el Señor fuera indiferente, como si Él no fuera compasivo a lo que a nosotros nos pasa. Esta última parte nos muestra a un Jesús compasivo, a un Jesús que sí le importa, a un Jesús que está viendo una mujer postrada, tirada en cama y que tiene la compasión suficiente para acceder a tocarla, acceder a que ella sea sanada y que pueda servirles ahora. A Jesús le importan todas esas cosas. Pero hermanos, aquí hay mucho más que eso en los versículos 29 al 34. Y lo que está ocurriendo aquí es que nosotros estamos viendo un anticipo de lo que es el reino final, la consumación de todas las cosas. El Antiguo Testamento anunciaba la llegada del Mesías. Cuando nosotros leíamos ahorita Isaías 35, se describe una escena de gozo, de alegría, donde los ciegos ven, donde los cojos andan, donde la gente salta, brinca, es sanada, es llevada a un mejor estado, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que parte de lo que estamos viendo primero para demostrar quién es Jesús, que Jesús es ese que vino para hacer realidad eso, para que en esos pequeños detalles uno pueda ver a ese Jesús que está sanando. Y es interesante porque cuando Juan preguntó si Jesús era el que había venido, la respuesta de Jesús fue, dile qué cosa, que los cojos andan, o sea, la señal que dice quién soy yo y que realmente soy el que soy, es lo que está ocurriendo. Entonces, esta escena, más allá de que nosotros nos quedemos ahí y saquemos enseñanzas temporales para nuestra vida y estemos debatiendo de si Dios quiere sanar o no quiere sanar, es para demostrarnos quién es Jesús. Jesús es el que se había prometido que iba a venir, es el Mesías, que tiene toda la autoridad para lidiar con el problema humano. Por eso tú lo ves, al final nos da toda esta señal de mucha gente viniendo a Él y mucha gente siendo sanada y mucha gente siendo liberada. Hermano, pero eso no es una realidad hoy. Pastor te dice, pero pastor, pero que eso no es una realidad hoy, de esa manera. Por supuesto, porque eso es una probadita nada más, o fue una probadita solamente. ¿Te has visto alguna vez un tráiler de una película? ¿Ya? Estás esperando una película que quieres, tienes mucho deseo de ver y ves un tráiler, un pedacito, y tú dices, wow, la quiero ver, qué interesante se ve, oye, eso se ve que va a estar buena esa película. Bueno, Marco nos está dando un tráiler de lo que va a ser el futuro. Un futuro donde Jesús va a terminar definitivamente con la miseria humana.
Porque para eso Él vino, para morir en la cruz del Calvario, para terminar con la miseria humana. Y aquí yo quiero exhortarte, animarte, si tú estás visitándonos hoy y tú no eres creyente, la única respuesta a tu problema, porque tu único problema es el pecado. Es el pecado que te aleja de Dios, es el pecado que te condena. La única respuesta está en Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en Él, porque Él vino para eso. En el futuro, hermanos, nosotros seremos librados de todas las cosas que hoy nos aquejan. Y quiero decirte algo, muchas veces oramos porque alguien se sana y no se sana y muere. Y nosotros los cristianos, que a veces llevamos muchos años en la iglesia, pero no acabamos de entender las verdades de las Escrituras, nos molestamos. Señor, ¿y por qué te lo llevaste? Estamos orando para que sea librado, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Porque Dios quite su dolencia y su enfermedad, ¿sí o no? Y Dios se lo llevó al lugar donde no hay más dolencia, no hay más enfermedad. Y nosotros a veces estamos aquí molestos porque Dios respondió a la oración. Porque nosotros no queríamos que en realidad nosotros queremos tenerlo aquí. A veces estamos con mucha teología aquí, pero que no desciende y que no vivimos. Por eso Pablo decía, yo quiero estar por causa del reino, pero prefiero estar con el Señor porque es muchísimo mejor. Así que tenemos que aprender a, cuando nuestros hermanos parten, a no verlo como una tragedia, sino verlo como parte de la vida. Primero, parte de la realidad, todos morimos, pero para un creyente es el gozo máximo de estar finalmente en la presencia del Señor. Aunque nosotros, por supuesto, a causa del mismo pecado, veamos todas estas cosas como las tragedias de la vida. Jesús vino para eso. Así que si en esta lucha estás lidiando con la realidad de la tragedia humana, con la realidad del pecado, con todo lo que esto trae, recuerda que tu Señor es un Señor compasivo. Recuerda que tu mensaje es un mensaje de compasión. Un mensaje en el cual nosotros proclamamos al mundo que es Jesús el único que tiene toda la autoridad para lidiar con eso. Hermano, y en estas tres escenas, yo creo que nosotros hoy podemos ser alentados y nosotros podemos ser animados. Recuerda la verdad de este pasaje, seamos valientes. Jesús tiene toda la autoridad. No porque lo digo yo, es porque Él la ha demostrado. Tiene la autoridad sobre la vida de sus seguidores, tiene la autoridad sobre el reino de maldad, tiene la autoridad sobre la miseria humana. Hermanos, un día nosotros dimos un paso, les decía al inicio, un paso que no tiene vuelta atrás. Pero nosotros no podemos decir, alea y acta es, la suerte está echada. Porque eso significa que sea lo que tenga que pasar. Ya dimos el paso y no hay vuelta atrás. Es incierto. La suerte está echada, es algo incierto. Los cristianos tenemos un mejor mensaje para recordarnos nosotros. Y es, en el mundo tenéis aflicción. Tenlo por seguro. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor les bendiga.